Canasta familiar normada. Sí, señores. La libreta de abastecimiento. Eso no es más que la libreta de abastecimiento para el que no es cubano y me está viendo. La libreta de abastecimiento en Cuba es, o la canasta familiar normada, como ellos le llaman, para ponerle un nombre más bonito. Realmente es una libreta de racionamiento, no de abastecimiento. ¿Por qué? Porque los productos que te dan por ahí, disculpen, que te venden, caí en la misma trampa de ellos. Es una cosa que uno siempre cae, pero siempre se puede rectificar. Los productos que ellos te venden, porque no te dan, aunque ellos dicen, no dimos tal producto y dimos marcó producto. Si ustedes escuchan el podcast, van a escuchar a la viceministra Belsi Fernández, la ministra, disculpen, la ministra Belsi Fernández, que es la ministra de Comercio Interior, y van a hay otro viceministro ahí también que se pone a hablar cáscara de piña, a hablar bobería, fue el que menos habló, pero cada vez que hablaba era la misma bobería. Pues la ministra dice, no, porque dimos tal producto y dimos tal producto. Ustedes no dan, ustedes venden. Está bien, a precio un poco más económico, que a lo mejor se encuentren por la calle, pero ustedes venden. Ustedes no dan, ustedes por dar no dan ni la risa. Ustedes no regalan nada. Ustedes venden. Le venden esa canasta familiar normada, lo que se le conoce como canasta básica, libreta de abastecimiento, libreta de racionamiento, que es la realidad. Pues los pocos productos que ustedes venden al cubano le da, si acaso, para una semana. Si acaso, te dan para una semana. Para tú poder alimentarte una semana. El resto tienes que buscártelo por ti. Con los precios altísimos, la inflación, todo el desastre que hay en Cuba. Pero así toda esta gente no son capaces de garantizarle al cubano los productos de esta canasta familiar normada. Los productos que te venden por la libreta de racionamiento. Ni eso son capaces de hacer esta gente. Y bueno, pues el Canelo se lanzó un podcast donde trajo a la ministra y se pusieron a hablar y a tratar de justificar y a debatir y a echarle las culpas al imperialismo, como siempre, y toda la historia que ya conocemos. Hay problemas con el abastecimiento de granos, de arroz, de azúcar, problemas con el abastecimiento de azúcar. Cuando Cuba era la azucarera del mundo, Cuba era el país que mayor producción de azúcar y exportación tenía en el mundo. Pues hay problemas con el abastecimiento de azúcar en Cuba. No tienen azúcar, han acabado con la industria azucarera de Cuba. Problemas con la distribución de aceite, problemas con todo. Problemas con todo tipo de alimentos. Y no hablar de las proteínas, no hablar de las carnes. ¿Para qué nos vamos a meter ahí si eso es lo que da es gana de llorar? Gana de llorar es lo que da eso. Pues el Canelo trató de justificar todo esto, todo este desabastecimiento de productos, con que el problema es que el país tiene que poner todos los meses 250 millones de dólares para importar todos esos productos, porque como en Cuba no se produce nada, Cuba que era la azucarera del mundo, Cuba que tenía frutales y exportaban fruta, y Cuba que tenía 2 cabezas de ganado por persona, por cada cubano habían 2 cabezas de ganado. Cuba producía leche, producía carne, exportaba todo eso también. Bueno, pues esta gente lo han destruido todo y ahora hay que importarlo todo. No producen nada. Y entonces trató de justificar de que primeramente el dinero, de que no tenían dinero, de que segundamente el petróleo, porque entonces no tienen a quién comprarle petróleo, porque parece que como Venezuela ya se le acabó el negocio con Venezuela, porque en Venezuela Maduro también ha acabado con la industria del petróleo de Venezuela, y el poco petróleo que están sacando es para ellos. Ellos no le van a seguir regalando petróleo a Cuba porque están sacando muy poco petróleo porque acabaron con la industria petrolera. Acabaron. Como mismo esta gente han acabado con la agricultura del país, de Cuba, en Venezuela, acabaron con la industria petrolera de Venezuela. Y ahora ni Venezuela tiene petróleo, ni Cuba tiene alimentos. Y entonces este tipo lo que está tratando es justificarlo todo. Pero en una de sus justificaciones, él empieza a hablar de que los bancos, por culpa del bloqueo, que cada vez que van a hacer una transacción, entonces los bancos no los aceptan porque están por el bloqueo y la lista de países que patrocinan el terrorismo, que Estados Unidos los tiene ahí, todas estas cosas, bla, 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 bla. Una de las cosas que hay problema es con la sal.
Ustedes ven ese carro que hay ahí, Mercedes-Benz modelo GLC 250, nuevo de paquete. Ese carro que hay ahí es el carro del director nacional de la sal en Cuba, es decir, una empresa que se llama ENSA, Empresa Nacional de la Sal. Es decir, en Cuba, el director de una empresa que no es capaz de producir la sal necesaria para repartir la sal de todo un país, para poder tener la sal que necesita el cubano para cocinar sus comidas, una empresa que no funciona, pues el director se gasta este carro. Claro, este carro es de la empresa. Este carro no lo compró él con su dinero. Este carro es de la empresa. Esto es un carro estatal, ahí está. Esa es la chapa estatal de Cuba. La chapa que le ponen, la placa que le ponen a los autos estatales en Cuba. Es decir, no hay dinero para comprar alimentos, pero sí hay dinero para comprarle este tipo de carros lujosos a los que dirigen todas esas empresas que supuestamente deberían estar enfocadas en todo este tipo de producción de alimentos para el pueblo. No hay alimentos para el pueblo, pero sí hay dinero para comprar estos carros. No hay dinero para comprar alimentos para el pueblo. Los bancos, por culpa del bloqueo, no te dejan hacer las transacciones. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué banco es el que hace las transacciones para seguir comprando Hyundai nuevos de paquete para la renta del turismo? Ahí están. Estos Hyundai son nuevos, 2023, modelo 2023. Esos que están ahí. Esos no son los que ellos importaron en el 2019. Esos no son los que importaron después en el 2021 en medio de la pandemia, que justificaban que no había dinero para comprar medicamentos, pero ellos seguían comprando carros para el turismo. Es decir, en Cuba el bloqueo lo tienen para el pueblo, pero para Gaesa, la empresa militar controlada por los militares, pero que pertenece a Raúl Castro, que controla el 70% de la economía que da dólares en Cuba, para esa empresa que se llama Gaesa, para esa no existe el bloqueo. Para esa, pues los bancos no te cierran las transacciones, porque ahí están estos carros que siguen entrando a la renta del turismo en Cuba. Ya te puse adelante un Mercedes-Benz que lo tiene el director nacional de la ENSA. Asimismo, esos mismos carros los tienen los ministros, los directores nacionales de no sé qué. Todo eso, toda esta gente a estos niveles, a estas alturas, se mueven en carros de esos de lujo. En ese tipo de carros nuevos. El propio Díaz Canel los otros días lo vimos que fue a un municipio a hacer un recorrido y iba en carros nuevos, en Hyundai Santa Fe, nuevos de paquete. Para eso, Díaz Canel, no hay bloqueo. Para eso, Díaz Canel, los bancos no te dicen que no te pueden hacer la transacción. Para eso, Díaz Canel, si hay dinero. Para eso sí hay dinero. Y para esto, Díaz Canel, también hay billete, mi hermano. Para esto también hay dinero. Eso es un carro Hyundai 2024. ¿Se acuerdan que yo el otro día les puse cuando las protestas en Oriente, que salieron ellos a reprimir al pueblo en Bayamo, en Granma, en la provincia de Granma, en Bayamo? Y yo me quedé así y dije, wow, espérate, porque estos carros que están utilizando las policías, esto es Hyundai modelo 2023. 2023. Es decir, el Gran i10, que es el modelo que está aquí, el Gran i10 del año 2023. Pero resulta que hicieron una movilización en Las Tunas los otros días. Y ahí está. Ya no les basta con el 23. Este es el nuevo Hyundai Grand i10 modelo 2024. Sí, el mismo año en el que estamos. Es decir, no hay dinero para comprar alimentos para la canasta básica. Los bancos, que si por el bloqueo no te dejan hacer las transacciones. Pero para esto, sí hay dinero. Los bancos sí funcionan. Para que la policía tenga carros nuevos para salir a reprimir al pueblo. Para eso sí, Díaz Canel, ¿verdad? Coño, eso también deberías analizarlo en uno de los podcasts esos que tú haces. Te aconsejo que lo hagas.